Dios me les bendiga a todos en esta hora. Vamos a ubicarnos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso número 12 en adelante. Dice así esta Escritura: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Quiero compartirles en esta oportunidad el tema Jesús, la luz del mundo. Vamos a hablar un poco de la luz física, que es la que todos conocemos, pero también vamos a hablar de la luz espiritual que tanto necesita nuestra alma. Y para ello vamos a remontarnos al libro de Génesis. Las Escrituras nos dicen cómo estaba la tierra en aquel principio. En Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, la palabra de Dios nos habla de la manera siguiente: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al trasladarnos en nuestra imaginación a aquel momento, tenemos que pensar de que el planeta Tierra, el cual hoy usted y yo disfrutamos, colgaba en el vacío y estaba rodeado de las tinieblas. ¿Y por qué no decirlo de otra manera? Las tinieblas eran las que reinaban en ese tiempo alrededor del planeta Tierra. Pero en el plan de Dios, Él tenía planificado intervenir el lugar que hoy usted y yo vivimos. Y cuando Dios lo hizo, pues la tierra estaba rodeada de tinieblas. Y en el verso número 3 de Génesis capítulo 1, la Escritura nos dice lo primero que hizo Dios. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y ahí nos encontramos con un principio innegable. Dios es el creador de la luz física. Y ante esta realidad, todos debemos de alabarlo, debemos de honrarlo. Y el Salmo 148, verso 105, dice la Escritura: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Es que la palabra de nuestro Dios es poder. Su palabra, definitivamente lo que Él ordena,
se cumple. No falla de ella absolutamente nada. Y ante esa grandeza, el salmista nos dice: alabemos a nuestro Dios. Cuando Dios crea la luz, conforme nos dice esa escritura en el verso 3, todo esto se iluminó. El espacio que rodeaba el planeta en ese momento, todo fue lleno de luz. Y de ahí tenemos que ir a una realidad que nos plantea esa escritura. Esa luz que iluminó el planeta Tierra en ese momento no brotó de ningún astro, porque los astros no habían sido todavía creados. Pues el sol y la luna comienzan a existir hasta el cuarto día de la creación. Fue allí donde Dios creó la luna, el sol y también todas las estrellas. Cuando llegamos a esta parte de las Escrituras, en nuestra mente saltan entonces dos preguntas. Primero, ¿cómo es eso posible? Segundo, ¿puede la luz existir sin depender de ningún astro? Y la respuesta es sí. Así como lo escuchamos. Así lo plantea las Escrituras. Sí existió la luz antes de que existiera el sol, la luna y las estrellas. ¿Pero por qué? Bueno, porque Dios es todopoderoso y para Él no existen los imposibles. Y en este mismo punto, pero ahora viajando hacia el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo aborda el tema y nos dice lo siguiente: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Sí, la palabra de nuestro Dios es poder. Y así como está escrito, así lo creemos. Y la realidad de su obra bendita está plasmada en la palabra. Así como Dios hizo en el principio, cuando comenzó a darle forma al planeta, que lo iluminó sin depender de astro alguno, así, de la misma forma, Dios lo va a hacer en la eternidad. ¿Cómo? Claro que sí. Las Escrituras nos dicen en Apocalipsis 21, 23, cuando nos habla de la ciudad santa de Jerusalén o la nueva Jerusalén, nos dice la Escritura de que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Y luego nos menciona de dónde se obtiene la luz. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Como podemos ver, mis hermanos y amigos, ahí no hay necesidad de sol ni de luna, como existe ahora en nuestro mundo. Ahí la Escritura nos dice que la gloria de Dios será la que ilumine el lugar donde vamos a estar en la eternidad. Es clara la palabra para decirnos también de que el Cordero de Dios será su lumbrera. Así que Dios creó la luz al principio
y Dios iluminará nuestras vidas en eternidad. Así como Cristo, que es hoy la luz del mundo, así también en su debido tiempo, Él será la luz en la eternidad. Y esto es maravilloso. Solamente el incomparable Dios, al cual le damos toda la honra y la gloria y le dedicamos nuestra vida, solamente Él puede hacer semejantes maravillas. Hablemos un poquito más sobre la luz física. ¿Qué es la luz? En el campo técnico, a la luz se le define como la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. ¿Qué tiene la luz? Bueno, tiene la facultad, la maravilla de permitirnos ver las cosas. Pero hoy sabemos de que la luz viaja a velocidades increíbles. Y es ahí donde quisiera hablarles un poquito sobre el hombre que descubrió la velocidad de la luz. Se llamó Ole Romer. Ole Romer fue un astrónomo danés. Él, como científico en su época, pudo determinar la velocidad de la luz. Y esto lo hizo en el año 1676. A través del sistema que él empleó, llegó a la conclusión en esa época de que la luz viajaba a una velocidad de 225,000 kilómetros por segundo. Pero ¿estaba en lo correcto? ¿Eran sus medidas precisas y exactas? Y la respuesta es no. Posteriormente, cuando la técnica fue perfeccionada y nuevamente se hicieron las mediciones del caso, se llegó a la conclusión de que la luz viaja a 299,792 kilómetros por segundo. Eso llevó a que esa cifra se redondeara a 300,000, como la conocemos hoy. Así que no estaba tan extraviado el danés. Pero ¿quién la crió? La crió Dios. ¿Para qué la crió? La crió para nuestro beneficio. Gracias a ella, a la luz, tenemos el privilegio de poder ver las cosas como son. Y no solamente de verlas, sino de tener el privilegio de poder disfrutarlas. La luz es tan maravillosa que nos ayuda a tener acceso a las cosas que están ocultas en la oscuridad. La luz muestra las cosas tal y como son. Pero hay algo que produce la luz. Cuando uno está por cierto tiempo en la oscuridad y es expuesto de golpe a la luz, aunque la luz sea buena, se nos convierte en algo molesto porque golpea nuestra vista. Y la reacción natural que uno tiene cuando la luz lo confronta de golpe después de haber estado por cierto tiempo en la oscuridad, la reacción nuestra es rechazarla. Y ahí tenemos una enseñanza.
Así como ocurre en el campo físico, así como reaccionan nuestros ojos, nuestra vista ante el golpe de luz, exactamente ocurre en el campo espiritual. El Señor Jesús habló de esto en Juan capítulo 3, verso 20. Él dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que ahí tenemos, como en lo físico, también una reacción en el campo espiritual. Pero ¿qué ocurriría en nuestro mundo si no tuviéramos luz? El papel que juega la luz en el medio donde vivimos es importantísimo. Por ejemplo, sin la luz no ocurriría la fotosíntesis. Y si no tenemos la fotosíntesis, pues definitivamente no tendríamos flores, no tendríamos alimento y prácticamente la vida no existiría. Así que allí nos encontramos con otro principio de la luz. Podemos decir literalmente que la luz nos trae vida. En lo físico, y también necesitamos que nos traiga vida en lo espiritual. Hoy nos alumbra el sol y todos nos beneficiamos de él en el campo físico. ¿Pero qué del campo espiritual? Ahí es donde entra el texto que hemos leído en esta hora. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, y de una vez la califica, de la vida. La luz de Cristo nos da espiritualmente vida, así como la luz del sol le da vida al planeta. Y nuestra alma necesita la luz divina. Por eso fue que el Señor Jesús en esa oportunidad, y ahora leyendo el texto completo de Juan 8:12, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para entender esta afirmación que el Señor hizo a los judíos y a sus discípulos y hoy a todos nosotros, podemos mirar un poquito otra escritura que nos habla de quién es Dios. En Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5, encontramos el siguiente pasaje. El escritor nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y luego nos dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Al ubicarnos en ese texto, donde Juan nos dice Dios es luz, nos está afirmando lo siguiente. Nos dice que Él es luz. No nos está diciendo que Él tiene luz. Entre es y tener hay mucha diferencia. Así que
como el sol hoy nos alumbra, pues tiene luz, porque Dios le puso luz. El mismo Dios es como el sol. Él también es luz. La pregunta ahora podemos centrarla en este campo. El pasaje de Juan 8:12, ¿es literal o metafórico lo que el Señor afirma de sí mismo? Y quiero allí que vayamos un momento también a las Escrituras, a algunos ejemplos. Miremos la conversión del apóstol Pablo. Eso está ahí en Hechos capítulo número 9, verso 3 al 5. Ubiquemos en nuestra imaginación lo que aconteció aquel día. Era de día, no de noche, o sea, alumbraba el sol. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No dice que del sol, dice que del cielo. O sea, venía de otra dirección. Y cayendo en tierra, en esa oportunidad, Saulo de Tarso, que se va a llamar posteriormente Pablo. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y desde esa luz, que no era la luz del sol, brota una voz y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Preguntémonos, ¿de dónde vino esa luz que no era la luz del sol que miró Pablo? Y la respuesta es, como mencioné hace un momento, del cielo. Segunda pregunta, ¿qué le hizo esa luz a Pablo? ¿En qué lo afectó? Y ahí la Escritura nos dice más adelante que lo dejó ciego. En el verso 8 y 9 del libro de los Hechos, en el capítulo 9, dice que entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y quedando en esa situación ciego, dice que entonces lo llevaron por la mano y le metieron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cuando Dios mandó a donde estaba Saulo de Tarso, aquel hombre fiel al Creador, Ananías, para que orara por Pablo, allí podemos ver los efectos que le había producido la luz del cielo. En el verso 18 del capítulo 9 de los Hechos nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, la luz del cielo le quemó los ojos al apóstol Pablo. Con ese pasaje y con la experiencia que se nos cuenta ahí que le pasó al que fue posteriormente apóstol, podemos llegar a una conclusión muy firme. Y la conclusión es de que nuestros cuerpos no están hechos para ver la luz del cielo. Nuestros cuerpos están hechos para ver la luz del sol, la luna y las estrellas.
Pero con este cuerpo pretender ver la luz con que en el cielo se alumbra, la respuesta es negativa. Nos quedaremos ciegos. Si alguien tuvo un acercamiento al Señor Jesús lindo y hermoso, fue Juan. Ustedes conocen el pasaje donde dice que en el día de la última cena, Juan se recostó en el pecho de su Señor. Era el discípulo de confianza. Pero cuando vamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, al verso número 14 y 15, vemos el encuentro que tuvo Juan con el Cristo glorificado. Y el Cristo glorificado que se nos presenta en el libro de Apocalipsis es muy distinto al que Juan había conocido cuando el Señor estuvo en este cuerpo, enseñándoles y guiándoles y mostrándoles la palabra. Nos dice la palabra de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En ese pasaje Juan nos da testimonio propio, fidedigno, de lo que él vio, de lo que a él le ocurrió cuando se encontró con el Cristo glorificado. Y en el verso 17 del capítulo 1 de Apocalipsis nos dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Ese es el testimonio de Juan. Como podemos ver en la línea que hemos venido trazando, Dios es el creador de la luz física, pero también, por otro lado, Dios en sí mismo es la luz. El tercer ejemplo que quiero hablarles, aunque ya lo toqué un poquito anteriormente, es en la eternidad. Cuando ya no estemos más aquí, cuando nuestras almas hayan abandonado nuestros cuerpos, cuando estemos con el Señor allá en la gloria, Él va a proveer la luz que usted y yo necesitamos. Literalmente, recordemos, Dios es luz. En Apocalipsis capítulo 21, verso 23 nos dice, y aquí habla sobre la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y nos da otro enfoque y nos dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Nuestras ciudades, nuestro mundo sí tiene necesidad de que el sol alumbre, pero donde estemos en la eternidad no habrá esa necesidad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En esa misma dirección, en el verso número 5, pero en el capítulo 22 de Apocalipsis nos dice: no habrá allí más noche, no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que, trasladándonos a lo que el Señor hoy nos ha prometido, lo que tenemos con ello que entender es de que cuando vayamos al cielo,
vamos a disfrutar de la presencia ilimitada de Dios en todos los campos. El mundo que nos espera, si somos fieles al Señor, va a ser muy diferente al que hoy conocemos. Pero podemos ver en base a las mismas escrituras y en cuanto a la persona del Señor Jesús, lo que Él nos dice en los evangelios. Retornemos a Juan 8:12. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí tenemos que expresar de que esta forma de comunicación que el Señor tiene con los judíos y con sus discípulos, el lenguaje que Él está empleando es metafórico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Dios es luz literalmente y también es luz metafóricamente. Cuando Él declara yo soy la luz del mundo, está resaltando con ello su identidad de Señor. Está resaltando también su identidad como Mesías, como el Hijo de Dios que Él es. Si vamos al Salmo 27 y al verso número 1, ahí vamos a encontrar cómo el salmista nos habla de esta realidad espiritual. Dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. No lo está diciendo en una forma literal, lo está diciendo en una forma metafórica. Y pregunta: ¿de quién temeré? Y luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Si vamos también luego a otra escritura como Malaquías 4:2, ahí nos habla del Creador, de nuestro Señor, y nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice Dios, nacerá el sol. No dice de luz, sino que dice nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí nos está hablando en una forma metafórica. Está hablando de la realidad de su poder en nuestras vidas, en el campo de la rectitud. Cómo Él iluminará nuestra senda eterna. En Isaías capítulo 60, verso 1, la escritura nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No es una luz literal como la del sol, pero la venida del Señor a nuestro corazón cuando nos convertimos ha traído a nuestro ser un cambio profundo y total. Él ha transformado 100% nuestras vidas y nuestros corazones. Él es la luz. Por eso dijo el Señor Jesús: yo soy la luz. Y luego dijo: la luz del mundo. Y en este campo, entonces, la expresión luz, en cuanto a lo metafórico, es una alusión, una referencia a la santidad que posee nuestro Señor, a la pureza que en Él hay, mientras que lo contrario, las tinieblas, es una referencia en la Biblia al pecado y a la maldad. El Señor dijo con contundencia: yo soy la luz del mundo.
Él es el único que puede iluminar las tinieblas del espíritu del hombre. Es el único que puede iluminar el corazón de los seres humanos. ¿Cómo estábamos nosotros en aquel tiempo? Vivíamos en tinieblas, pero en nuestro corazón resplandeció el Cristo de la gloria, que declaró: yo soy la luz. Cuando la palabra del Señor y la persona del Señor entran en nuestros corazones, nuestra mente comienza a aclararse. Nuestro interior comienza a ser liberado. Y la luz de Cristo nos da vida. Eso es lo maravilloso. Ese es el milagro más grande que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Así como el planeta Tierra fue iluminado en aquel entonces, cuando mi Dios creó la luz física, así el corazón del hombre es iluminado cuando es ministrado por el poder de Dios en todo nuestro ser interior. El único que nos puede sacar de las tinieblas como hombres es Cristo. El único que puede iluminar nuestra vida plenamente es el Señor, el que ha dicho: yo soy la luz del mundo. Y para concluir, tengamos todos conciencia de esto. Primero, las tinieblas llevan a la muerte. Las tinieblas llevan al individuo a la destrucción. Las tinieblas conducen al hombre al dolor y a la desesperanza. Segundo, pero nuestro Cristo, que es la luz del mundo, Él que quiere iluminar por siempre nuestras vidas y transformar poderosamente nuestros corazones, Él es el único que nos asegura lo que dice Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi hermano y mi amigo, dejemos que el Señor alumbre nuestra vida, nuestra alma y nuestro camino que va rumbo a la eternidad. Y dejemos que el Señor haga su obra bendita en todo nuestro ser, conforme Él siempre lo ha deseado hacer. Si estás en tinieblas, por favor, hay algo mejor que eso: ven a Cristo. Si has estado en el camino y te saliste, por favor, regresa. El Señor quiere alumbrar tu vida y quiere alumbrar tu camino. Deje que Él entre nuevamente y haga la obra que tanto ha deseado. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Que Él sea tu luz y que Él ilumine tu vida hoy, mañana y tu eternidad. Vamos a orar un momento. Padre amado, muchas gracias por el regalo de amor que nos has dado, por darnos a tu Hijo, que no solamente ha venido a salvar nuestras vidas, sino que ha venido para alumbrar nuestro camino y para ayudarnos a llegar al final. Sí, Señor, toda tiniebla en nuestra vida sea alumbrada con tu luz y sea extirpada de nuestras vidas. Y tu nombre, que es sobre todo nombre, ahora con la claridad, Señor,
con que tú nos haces ver las cosas, que a través de ellos podamos, Señor, honrarte, alabarte y servirte con todo el corazón hoy, mañana y por la eternidad. Sí, Señor Jesús, gracias por el privilegio que nos das de poder hoy disfrutar de que nuestro camino sea alumbrado por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.